Un conde para una solterona. Saga Solteronas 3 por Olympia Russell. Capítulo 5. Un par de kilómetros hacia el norte, en un palacio 10 veces más grande que el de la Sojara, a Liam St. James también le quedaba una hora para contraer matrimonio. Pero, al contrario que Violet, él no estaba preparado en absoluto. De hecho, aún dormía sobre la cama, desnudo, con las ropas que había utilizado por la noche antes de meterse en ella, tiradas por el suelo de manera desordenada. El mayordomo, que tenía que ayudarle a asearse y vestirse para estar presentable una hora después en la catedral, lo miraba con una mezcla de admiración y recelo. Admiración porque, aunque el conde mostraba un rostro descansado, como si llevara 8 horas de sueño reparador encima, él sabía perfectamente que no llevaba más de una hora dormido. Lo había visto llegar, ya de día, de la enésima juerga que se corría desde que había cumplido la mayoría de edad. Y recelo, porque sabía que su trabajo era despertarlo, y más aquel día que su prometida le esperaba en el altar. Pero, al mismo tiempo, sabía que se iba a llevar un buen rapapolvo. Su labor dentro del engranaje de los criados del palacio era controlar la agenda del conde y asegurarse de que llegaba puntual a todos sus compromisos. Su boda, por supuesto, entraba dentro de ese tipo de compromisos, seguramente el más importante de su vida. Así que no había ni una excusa para no hacer lo que debía hacer, despertarlo sin más dilación, ya que andaba con el tiempo muy justo para llegar puntual a la ceremonia más importante de su vida. ¿Cómo no me has despertado antes? Estaba claro que el conde se iba a enfadar sí o sí. El mayordomo había previsto que se enfadaría por despertarle, pero finalmente había sido por lo contrario cuando él por fin se había atrevido a tocarlo levemente en un costado. Steve, el mayordomo, se afanó en ayudar a vestirse a su señor lo más rápidamente posible sin abrir la boca, y las aguas volvieron a su cauce inmediatamente. Lo cierto es que el conde tenía un temperamento fuerte y también salía demasiado, pero en cuanto se centraba, ni el mayordomo ni ninguno de los criados tenía ninguna queja. Era educado y lo solía tener en cuenta. De hecho, cuando salió por la puerta del palacio vestido con sus mejores galas, todo el servicio le vio salir con un punto de orgullo y también de intriga. En pocas horas habría una nueva condesa en el palacio y ninguno tenía ni idea de quién podía ser y, sobre todo, qué actitud iba a tener con ellos. Todos esperaban que la nueva condesa fuera tan amable con ellos como lo era el conde, y todos también daban por supuesto que la condesa no iba a conseguir meter en la vereda al conde, y lo sucedido aquella mañana se iba a seguir repitiendo a menudo. Violet había entrado en la catedral de Westminster del brazo de la persona con la que tenía que haber salido. Por si la situación no era lo suficientemente absurda, casándose con una persona a la que iba a conocer al pie del altar, había tenido que aceptar también que fuera Daniel Wilson la persona que ejerciera las labores de padrino. Todo lo habían organizado entre su madre y Lily Roberts, sin contar con ella. Lo cierto es que a ella Daniel Wilson le daba igual. Había aceptado casarse con él porque era un buen partido, además de haber sido el único que había aceptado hacerlo, pero nunca había estado enamorada de él. De hecho, ni siquiera le atraía físicamente. Sabía que era un hombre atractivo, evidentemente, mucho, pero a ella, por alguna razón extraña, le resultaba indiferente. Le había sentado mal que la plantara un día antes de la boda, por supuesto, pero porque era una humillación, no porque echara de menos poder casarse con él. Pero eso no quería decir que le apareciera bien aparecer agarrada de su brazo mientras entraba en la catedral, si hubiera pasado un mes al menos. Pero todo estaba demasiado reciente, casi parecía una broma pesada, pero cuando su madre se entusiasmaba por algo, no había quien la parara. Después del bochorno que se había llevado por abofetear a todo un duque, la opción que les había presentado Lily de casarse con un amigo del duque había sido su salvación. La mujer, eufórica,
aceptó inmediatamente y no le pareció mala idea que el hombre del que había abominado unas horas antes se convirtiera en el padrino de su hija. Al final, con aquel arreglo de última hora, 3 de las 4 personas implicadas en el desgraciado incidente de la cancelación de la boda recuperaban la sonrisa y se sentían aliviadas. Lily Roberts y Daniel Wilson calmaban la mala conciencia por haberle hecho aquel desprecio a Violet, y su madre conseguía por fin casar a su hija con un buen partido del mismo nivel que el que acababa de perder. Eso sí, a ninguno de los 3 se le ocurrió preguntar y tener en cuenta la opinión de la cuarta persona implicada, Violet, y ella, por supuesto, no había alzado la voz. Quería casarse con aquel conde desconocido del que no sabía ni el nombre y tan solo se habían dignado a informarle del título, conde de Kinsale. Violet se estaba haciendo esa pregunta mientras se acercaba a la catedral en un coche ocupado por su nuevo padrino y su madre, y no era capaz de contestarse a sí misma. Por un lado, la respuesta era no. No, no quería tomar parte de un espectáculo en el que ella era el mono de feria, porque daba por hecho que prácticamente todos los invitados iban a susurrar por lo bajo lo que le había ocurrido el día antes, que iba a ser más un hazmerreír que una novia admirada, pero, por otro lado, estaba deseando hacerlo, para acabar de una vez con los 4 años de agobio buscando marido, con los lamentos de su madre y su angustia al imaginarse viviendo un baile tras otro en las sillas de la vergüenza. Se iba a casar, por fin, cuando ya había dado la posibilidad de hacerlo por perdida, y aunque no lo conocía, era indiscutible que se trataba de un buen partido. Violet, agarrada del brazo del hombre que unas horas antes la había despreciado, entró finalmente en la catedral con paso firme y sereno. Había aceptado su destino y no le parecía tan mal. Tendría que pasar unas horas incómodas, pero al día siguiente ya sería la condesa de Kinsale y todo el mundo la respetaría. Sin embargo, como ya había sido habitual, nada más entrar y enfilar el pasillo hacia el altar, las cosas se torcieron. Al principio, solo se dio cuenta de que algo iba mal, pero sin saber qué. Notó que los invitados se movían nerviosos en los bancos y que susurraban entre ellos, pero de una manera más descarada de lo que ella había supuesto. Finalmente miró al frente y se dio cuenta de lo ocurrido, y tuvo que hacer esfuerzos para no darse la vuelta para salir de allí corriendo, porque no podía estar ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Al fondo del pasillo, frente al altar, en el lugar en el que su futuro marido debería estar esperándola, no había nadie. Nadie. Violet no podía creer que le estuviera ocurriendo aquello. ¿Aquel conde la iba a humillar aún más que el duque que le estaba llevando hacia el altar? ¿Lo iba a hacer delante de todos? Daniel Wilson, que, por supuesto, se estaba enterando de todo, le dio un ligero apretón en ese momento e intentó tranquilizarla. No te preocupes, Liam va a venir, seguro. Violet lo miró seria y no le contestó. Daniel Wilson no era precisamente la persona en la que más confianza tenía en este mundo, aunque al menos, pensó irónica, le había dado una información interesante. ¿Cómo se llamaba la persona que la iba a humillar ante todo el mundo? Liam. Cuando llegaron al fondo, Daniel colocó a Violet en el lugar que le correspondía y se quedó a su lado en vez de desaparecer hacia los bancos, que es lo que hubiera hecho si su futuro marido hubiera estado ahí. Al menos, en ese momento, se estaba portando como un caballero, no dejándola sola y plantada. Se produjo un momento de silencio, como si todo el mundo estuviera aguantando la respiración, y cuando Violet creía que ya no iba a aguantar más aquella situación, se produjo el milagro. Una figura alta, de hombros anchos y andar flexible, apareció en la entrada de la catedral y, con paso seguro y firme, se fue acercando hacia donde estaba ella. «Ahí está», le volvió a decir Daniel susurrando, con un tono que intentó que sonara ligero, aunque ella adivinó un poco de alivio. Y sí, al parecer, ahí estaba Liam lo que fuera, conde de Kinsale, su futuro marido,
dirigiéndose hacia ella con una calma y una parsimonia que hizo que le entraran ganas de emular a su madre y darle una bofetada ahí mismo. ¿Cómo se atrevía a llegar tan tarde y hacerlo con esa calma de más y con esa sonrisa? Porque a medida de que se iba acercando a ella, Violet se dio cuenta de que su futuro marido venía sonriendo de oreja a oreja, como si no viniera tarde, como si no acabara de dejarla en una situación comprometida, y también se dio cuenta de que esa sonrisa le hacía terriblemente atractivo, y producía en ella unas sensaciones que no había sentido nunca. Una vez llegó a su altura y despidió a su amigo Daniel, que abandonó el puesto de guardián en cuanto él ocupó el suyo, le dirigió la sonrisa a ella y clavó dos impresionantes ojos verdes en los suyos. Y Violet ya no tenía ganas de pegarle, sino de besarle. Sí, estaba a punto de casarse con el único hombre que había suscitado en ella ese impulso, así que no pudo evitar soltar una exclamación, en voz baja, pero que a él no le pasó desapercibida. ¡Oh, Dios! Y antes de que el pastor diera comienzo a la ceremonia, una carcajada divertida cortó el aire. Era Lian, por supuesto,